Hola, nuevamente aquí en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos en el la apasionante aventura de leer La vegetariana de Han Kang, novela coreana. Estamos ya en la mitad de la segunda parte narrada por el cuñado de la protagonista, Jong, que ha decidido dejar de comer carne. Lo ha manifestado su esposo de noche y esto ha ocasionado ese dominó de crisis familiar. Su esposo la deja, ella es declarada de alguna manera loca porque en la presión de la familia por hacerla comer carne, ella se defiende cortándose las venas, la internan. Ella ha sido, se ha tenido que divorciar, su marido se ha divorciado de ella, digámoslo así. Y los dos narradores, después del marido que narró la primera parte, son el cuñado, que es artista, que es una particularidad dentro de la familia, y su hermana está preocupada, sinceramente tiene empatía con Jong-le, que es su hermana más chica, la comprende, aunque no entiende del todo cómo ella vive lo que está viviendo, la quiere ayudar. Y su marido, que ha sido interpelado de pronto por una imagen erótica de su cuñada que no tenía prevista, que además se entera de que su cuñada tiene una mancha mongólica, que es esta mancha de nacimiento verde azulada que se ubica en la nalga, ha generado todo. Por un lado, una motivación artística, porque él es artista plástico, fotográfico, y por otro lado, una suerte de erotismo inesperado. Él aclara muy bien que no es que haya estado excitado o atraído por su cuñada desde un principio, sino que de pronto la ha visto. Lo cierto es que la ha visitado en un lugarcito pequeño donde ella vive ahora sola, después que ha sido abandonada por su marido, y la invita a hacer esta performance, ¿no? Que consiste en que su cuerpo sea pintado. Chan, 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 chan. Ahora vamos a ver bien cómo la invita, esto va a ser lo que vamos a leer hoy, y cómo sucede esta secuencia en el corazón de la novela. ¿Se acuerdan que habíamos hablado como los perfumes, la nota de entrada, la nota de corazón, la nota de salida? Estamos en la nota de corazón. Entonces él ya ha ido a verla. Ella está desnuda por la casa, ella tiene esta rebeldía bartebliana, en el sentido que simplemente dice: me saco la ropa de arriba, me tengo calor, pelo muchas papas y las cocino porque tengo hambre. Ya está como en esa zona, ¿no? Muy poética y muy particular para esta empatía para entrar en lo que a ella le sucede, lo que ella siente. Vamos a ver que este va a ser un momento interesante para advertir por dónde va la novela, ¿no? Para no tomarla como una novela de proyecto. Su rebeldía no va a tener un destino concreto, ¿no? No irnos por ahí, que a veces es una tentación, por un lugar como muy social, desde un punto de vista de una matriz de lucha, sino que ella va por otros lugares, ¿no? Que tienen que ver con otros vacíos, otras desolaciones, otra literatura también. Ellos han tenido, él ha ido a ver, la han charlado y él la invita a dar un paseo, porque la quiere invitar a las performances y no se anima del todo. Entonces, el momento de hoy empieza cuando él dice, se está poniendo los zapatos y le dice: ¿no quieres salir un rato conmigo? ¿A dónde? Para hablar un poco mientras caminamos. Voy a pensar en lo que me has dicho. No, no me refiero a eso. Tengo un favor que pedirte, dijo él mirándola a la cara, en la que tenía una expresión de duda. Se podía escapar de ese deseo e impulso penoso que lo asaltaban constantemente. Todo lugar que no fuese un peligroso espacio cerrado era bueno. Dímelo ahora, le dice ella. No, no, quiero caminar un poco, ¿no te agobia estar todo el día encerrada? Finalmente, como si cediera a su ruego, se puso las chinelas y salió tras él, en silencio. Dejaron atrás la callejuela y caminaron por la avenida. Cuando vio el cartel de una cadena de heladerías, le preguntó: ¿te gustan los helados? Ella le sonrió ligeramente, como una novia coqueta. Se sentaron cerca del escaparate de la heladería. Sin decir palabra, él miraba cómo ella tomaba un poco de helado con la cucharilla de madera y lo lamía con la lengua, como si ella y él estuvieran unidos mediante un cable eléctrico. Se descubrió a sí mismo crispándose
y temblando ligeramente como si recibiera una descarga cada vez que ella sacaba la lengua. Entonces pensó, quizá no haya más que una solución, quizá la única vía para salir de este infierno sea haciendo realidad el deseo. Lo que te quiero pedir, ella lo miró con los ojos abiertos y fijos, con un poco de helado blanco en la lengua, como buen exponente de la raza mongol. Sus párpados eran lisos y no presentaban pliegue alguno. Debajo de ellos brillaban vagamente las pupilas, ni muy grandes ni muy pequeñas. Es que me gustaría que posaras como modelo. Ella no se rió ni se turbó. Como si quisiera penetrarlo hasta el fondo con la mirada, se le quedó mirando en silencio. Has venido a ver mis exposiciones, ¿verdad? Sí. Es un trabajo de video parecido. No me tomaría mucho tiempo, solo que supo que estaba ganando en calma, que ya no sudaba, ni le temblaba la mano, como si se hubiera puesto una compresa de hielo. Su cabeza se estaba enfriando también. Tienes que desvestirte y dejar que te pinte el cuerpo de colores. ¿Y entonces? Preguntó ella desplegando los labios y mirándolo todavía con esa, despegando los labios y mirándolo todavía con esa mirada tranquila. Así tienes que quedarte hasta que termine la filmación. Tienes que pintarme el cuerpo. Sí, te pintaría unas flores. Por un breve instante la mirada de ella tembló, o quizás solo le pareció. No sería fatigoso, 1 hora o 2 serían suficientes. Pueden ser en cualquier momento que te venga bien. Cuando terminó de hablar, se quedó cabizbajo, mirando el helado, como si estuviera resignado. El helado, que tenía arriba trocitos de maní y láminas de almendra, se estaba derritiendo y derramando suavemente. ¿Y en dónde sería?, le preguntó ella, cuando tenía la mente extraviada en la espuma del helado derritiéndose. Ella se estaba metiendo en la boca la última cucharadita de helado. Sus labios pálidos estaban manchados de helado blanco. Estoy pensando en pedir prestado el atelier de un amigo. El rostro de ella se veía tan sereno que parecía yermo. Era imposible saber lo que estaba pensando. Ah, tu hermana, balbuceó, pensando que era mejor no decir aquello, porque no había otro remedio. Detestándose a sí mismo por tartamudear, terminó la frase. Es que es un secreto. Ella no aceptó ni rechazó la proposición. Él dejó de respirar y se la quedó mirando como si quisiera tragársela, tratando de averiguar qué le estaba respondiendo con su silencio. Debido al sol que entraba por el amplio ventanal, el atelier de su amigo M era tibio. Más que un atelier, acá hay un cambio, un salto temporal, y están ya en el día que lo van a hacer, ¿no? La insinuación del silencio de la hermana ha prosperado, ella ha aceptado tácitamente y aquí están. Chan, 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 chan. Más que un atelier, se parecía a una galería de arte, y era un espacio amplio de más de 300 metros cuadrados. Las obras de su amigo estaban colgadas en los lugares más adecuados, y los utensilios de pintura estaban tan prolijamente ordenados que causaban asombro. Había traído todo lo necesario para el trabajo, pero hasta le dieron ganas de utilizar esos materiales ajenos. Buscando un lugar que tuviera luz natural, había tenido que elegir a M, que si bien no era un gran amigo, había sido compañero suyo de facultad. M había sido el primero de su promoción en alcanzar el puesto de profesor en una universidad de la capital a la edad de 32 años. Ahora, tanto en su cara como en su modo de vestir y en sus actitudes, tenía todo el aire de un profesor universitario. No me lo esperaba, tú pidiéndome favores a mí, le había dicho M aproximadamente unas horas antes, después de servirle una taza de té. Luego, alcanzándole las llaves, había agregado: si lo vuelves a necesitar, dímelo cuando quieras. Yo por la tarde suelo estar en la universidad. Él recibió las llaves, advirtiendo que la barriga de su amigo sobresalía más abombada que la suya, aunque no lo demostrase. M también debía tener deseos y debía sufrir angustias y ansiedades por ellos. Sintió un pobre consuelo al pensar que la redonda barriga de su amigo revelaba las cosas que le faltaban. Por lo menos debía tener alguna preocupación.
algo de vergüenza y también añoranza del físico de su juventud que había perdido. Me parece muy valiosa la presencia de este M, ¿no? Que no termina de ser un personaje en toda regla, con toda la entidad en su desarrollo, pero al ponerlo al cuñado en tensión o cartografiarlo, territorializarlo con los pares, ¿no? De su generación, con sus compañeros de escuela, etcétera, politiza bien la novela, ¿no? La sitúa en esa época de la vida, en esto de reencontrarse con los compañeros, de ver hasta dónde llegan las panzas, los kilos de más, ¿no? Todos los modelos, el éxito, el trabajo, el acceder a la universidad, todo. Fíjense que en pocas líneas, la presencia de este amigo como dueño del espacio en el que va a ocurrir este gran encuentro artístico, erótico entre Jungle y su cuñado, también le otorga a la novela una proyección, ¿no? Una proyección social, política, me parece que es bien interesante. Si tenemos en cuenta que la novela como tal, desde el punto de vista de las reglas del género, está construida por 3, pareciera cuentos, ¿no? Por 3 narraciones con 3 narradores, con secuencias no necesariamente sucesivas, sino algo yuxtapuestas o simultáneas. Estas presencias, así como los padres han aparecido en la primera parte, que han tenido, ¿no? el hermano, la cuñada, la gente que trabaja en el hospital, etcétera, van territorializando, cartografiando, politizando la novela en ese sentido, ¿no? Dándole un lugar, situándola claramente, ¿no? En este siglo XXI capitalista, con todas las características de los modelos familiares, que es nuestro gran tema e inspiración. Movió hacia un lado las pinturas de M, demasiado convencionales en su opinión, que tapaban, esto también un comentario que viene de ahí, ¿no? El amigo como que llegó a profesor, más académico, y él que, bueno, que tapaban ligeramente la ventana. Él va a empezar a armar esta locación, este territorio. Cubrió con una sábana blanca el suelo de parqué iluminado por los rayos de sol y verificó las cosas que ella vería y sentiría cuando se acostase. Vieron que está como recortado el marco, ¿no? De la filmación, de la performance, del cuadro en un sentido no material, sino la idea de cuadro, ¿no? Encuadrando realmente lo que va a suceder con esta sábana. Las vetas de madera de los techos altos, el cielo al otro lado de la ventana, el contacto levemente frío pero soportable del suelo, la dureza temperada por la suavidad de la sábana que sentiría bajo su espalda. Esta vez se puso boca abajo y miró las cosas que entraban en su campo de visión, las pinturas de M, la fría sombra que se proyectaba en el suelo y el hollín de la chimenea apagada. Extendió los materiales de pintura que había traído, sacó la videocámara PD100 y verificó que tenía suficiente batería, puso en un rincón. Vieron que acá funciona todo como ritual, ¿no? Un ritual artístico, una performance, pero también hay una ritualidad amorosa que está también juxtapuesta aquí. Chan, 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 chan. Las luces artificiales que usaría en caso de que la filmación se alargara. Sacó los cuadernos de bocetos y los abrió, pero enseguida los volvió a guardar en la cartera. Se quitó la chaqueta y se dispuso a esperar con la camisa remangada. Al acercarse a las 3, que era la hora en que ella llegaría a la estación de metro, colgó la chaqueta sobre un brazo y se puso los zapatos. Como estaba en las afueras de la ciudad, comenzó a caminar respirando el aire limpio. Sonó el celular que atendió mientras seguía caminando. «Soy yo», era su mujer. «Voy a llegar tarde, la empleada faltó hoy también. Hay que ir a buscar a Ji-woo al jardín». Él: «Yo tampoco puedo ir. Hasta las 9 me es imposible», dijo él, terminante. «Está bien», respondió su mujer con un suspiro. «Le pediré a nuestra vecina del 709 que lo cuide hasta las 9». Cortó sin agregar palabra. Últimamente tenía una relación de socios con su mujer, sin banalidades, unidos únicamente por el niño. Hace unos días, la noche en que fue a ver a su cuñada, impulsado por un deseo incontenible, había forzado a su mujer en la oscuridad. Se sorprendió de la avidez de su deseo, que no había sentido ni siquiera en los primeros tiempos de su vida matrimonial. Su mujer también se extrañó y le preguntó, ¿no? ¿Qué te ocurre? No quería escuchar el tono nasal de su mujer,
Así que es muy violento esto. Le tapó la boca, enterró su cuerpo en la imagen que le traían a la memoria la nariz, los labios y el cuello joven de su mujer que se vislumbraban vagamente en la oscuridad. Con su pezón endurecido en la boca le quitó las bragas. Cada vez que la imagen de la pequeña flor verde azulada, ¿no? la mancha mongólica de la cuñada, se abría y se cerraba, cerraban los ojos y borraba la cara de su mujer. Cuando todo acabó, su mujer estaba llorando. No sabía si era su arrebato, por su arrebato o por otro sentimiento que él desconocía. Su mujer se dio la vuelta dándole la espalda mientras murmuraba: tengo miedo, o quizá había dicho: me das miedo. Él estaba cayendo en un sueño profundo como la muerte, así que no podría asegurar si esas fueron las palabras que se habían escapado de la boca de su mujer. Tampoco pudo escuchar cuánto duró su sollozo. Sin embargo, a la mañana siguiente, la actitud de su mujer no se diferenciaba en nada de otros días. Su voz seguía siendo también la misma como cuando había hablado hace un rato. No reflejaba ningún rastro de ese incidente, ni tampoco ningún tipo de rechazo hacia él. Simplemente ese modo de hablar tolerante, que a veces se le antojaba inhumano, y ese suspiro siempre igual, le hicieron sentirse incómodo por un rato. Para borrar esa incomodidad caminó más rápido. No se lo esperaba. Chan, 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 chan. Pero su cuñada estaba ya en la salida del metro. Estaba sentada descuidadamente en la escalera, como si hubiera llegado hace rato. Llevaba unos pantalones jean muy gastados y un suéter grueso de color marrón, como una persona que hubiera llegado de un lugar invernal. Se quedó como embrujado, y en lugar de llamarla enseguida se la quedó mirando, se le quedó mirando la cara, como se limpiaba el sudor que le caía de la frente, los contornos de su cuerpo, en donde se acumulaba el sol desde hacía rato. Charán, asterisco, blanco activo, no nos cuenta el traslado desde la estación a la casa, y comienza este nuevo momento del capítulo 3 o de la parte 3, donde él directamente le dice en voz baja: quítate la ropa. Ella estaba de pie, sin hacer nada, mirando los chopos blancos al otro lado de la ventana. Los silenciosos rayos de sol de la tarde hacían brillar la sábana blanca. Ella no se dio la vuelta, parecía no haberlo escuchado, y estaba por volver a repetir lo que había dicho, cuando ella levantó los brazos y se quitó el suéter, cuando se quitó también la camiseta blanca que llevaba debajo, apareció su espalda desnuda, y cuando a continuación se quitó los pantalones viejos, aparecieron enteramente sus dos nalgas blancas. Miró su trasero, reteniendo la respiración. Sobre las dos colinas rollizas tenía marcados dos hoyuelos, los llamados sonrisa del ángel. La mancha mongólica tenía el tamaño de un dedo índice y estaba estampada sobre la parte superior de su nalga izquierda. ¿Cómo podía estar todavía allí? No lo podía comprender. Parecido a un ligero moretón de una leve tonalidad verde, pero era una mancha mongólica sin lugar a dudas. Tomó conciencia de que le evocaba una huella de tiempos primigenios, de tiempos anteriores a la evolución, o quizá del proceso de la fotosíntesis, pero cosa extraña, no era algo que tuviera que ver con una sensación sexual, sino con algo vegetal. Miren, aquí hemos hablado bastante de este pasaje del reino animal al reino vegetal, contrariamente a como era la valoración de la modernidad occidental, sobre todo, donde el reino animal y el hombre eran superiores y el reino vegetal inferior. Aquí, bueno, otras tradiciones orientales que por supuesto están como capas en estos personajes, por más capitalistas, ¿no?, occidentalizados o globalizados sería lo correcto, que pudieran estar, esta valoración del mundo vegetal tiene otras connotaciones. Entonces, bueno, esto de salir de un episodio netamente sexual, vulgar, ¿no?, genital, por decirlo de alguna manera, altamente patriarcal, del varón sobre el cuerpo de una mujer, aparece que él, esta condición vegetal también tiene, es alegóricamente una condición artística, es otra condición, es una condición espiritual, una condición transhumana en este sentido, y por eso la pone acá. Y es una operación bien contemporánea y que nosotros hemos trabajado dentro de la ronda para ver a Melino Tom, ¿no?, que tenía una valoración, una supravaloración del mundo vegetal, ¿no? Ella, en este dejar de comer carne, en este dejar de ver la sangre, también hay una voluntad
de pasar a otra condición, una condición más espiritual, ¿no? Menos violenta, y esto está acá. Y lo interesante es que lo siente él, ¿no? Él por ser artista, sí, no, todo esto también se configura aquí como un universo espiritual o diferente, un universo vegetal. Contrario a las valoraciones de la modernidad, todas ustedes recordarán esto de decir parece un vegetal, es como un vegetal, ¿no? Siente como un vegetal, que siempre ha sido despectivo, ¿eh? En la cultura moderna del trabajo, del esfuerzo occidental, todas connotaciones que están corridas, que hay un desplazamiento hacia esta nueva valoración del mundo vegetal. ¡Charán! Después de un largo rato, levantó la vista de la mancha mongólica y miró su cuerpo entero. Como si no fuera la primera vez que modelara, le impresionó la actitud serena de ella, sobre todo teniendo en cuenta que eran cuñados. De repente recordó que al día siguiente, de rasgarse las venas, había sido descubierta con el torso desnudo junto a la fuente del hospital, que había sido por eso que había sido internada en un pabellón psiquiátrico y que había retrasado su alta porque quería quitarse todo el tiempo la ropa y tomar sol. Me encanta esto porque, como por eso decíamos la semana pasada, que no era una novela polifónica, sino que estaban los cortes, ¿no? Que cada uno veía su sesgo. Cada uno necesita contar ese episodio o lo cuenta de distinta manera, sin siquiera saber que es una perspectiva del hecho, porque en realidad cada relato es independiente de alguna manera y cada narrador independiente refiere a aquel episodio en virtud del presente, del aquí y ahora, de lo que está viviendo, en este caso, lograr consolidar la pintura del cuerpo de su cuñada como modelo y hacer, ¿no es cierto?, la filmación como artista audiovisual, que es el cuñado. Ella le pregunta, mientras él está viendo todo esto y recordando así como desde un lugar periférico, le llega la información, el recuerdo de que ella se desnudaba del torso para arriba. Quizá pensando que esa naturalidad fuera esta naturalidad, si no alguien diría que ella ha trabajado de modelo. ¿De dónde viene esa naturalidad? Y ella le pregunta, lo interrumpe el pensamiento. ¿Me siento? No. Ponte boca abajo, le respondió él en un murmullo, casi sin pronunciar las palabras. Ella se acostó boca abajo sobre la sábana, sin mover un músculo, arrugó el entrecejo, con el fin de descifrar la naturaleza de la arrolladora sensación que sintió que le subía por dentro al verla en esa posición. Un momento, quédate ahí. Fijó la videocámara en el trípode y ajustó el largo de las patas. Después de determinar la posición para poder captarla en un solo cuadro, tomó la paleta y el pincel. Quería grabar el proceso de pintarle el cuerpo. Primero echó a un lado sus cabellos, que le caían hasta los hombros, y comenzó a pintarle flores desde la nuca, pimpollos semiabiertos de color vino y rojo, se derramaron espléndidamente sobre sus hombros y espalda y finos tallos descendieron por sus costados. Al llegar a la colina de la nalga derecha, la flor color vino se abrió magnífica y dejó ver unos gruesos pistillos amarillos. En la nalga izquierda, donde tenía la mancha, no pintó flores. En su lugar pintó con un pincel grueso los alrededores de la mancha con un color verde claro, pálido, de modo que la marca, que parecía la tenue sombra de un pétalo, se destacara más. El relato entra en este plano de belleza, ¿no? Se va elevando de alguna manera, como una imagen. Y bueno, y la apropiación del cuerpo de ella desde pintarlo, la belleza de las flores, va dándole un tono diferente al relato. Sintió escalofríos, viendo los ligeros estremecimientos de su cuerpo, como si las pinceladas a ella le provocaran cosquillas. Más que simple excitación, él se sintió conmocionado, como si estuviera tocando algo primigenio, como si se estuviera electrocutando continuamente con cientos de miles de vatios de electricidad. Una experiencia física corporal, ¿no? Bien interesante, no intelectual y no sexual en este sentido, ¿no? Cuando finalmente terminó de pintar el largo tallo y las hojas que extendió a lo largo de su muslo derecho hasta llegar
a sus finos tobillos estaba empapado de sudor. Ya está, dijo él, ahora quédate un ratito quieta. Separó la cámara del trípode y comenzó a filmarla desde cerca. Acercó con el zoom cada uno de los detalles de las flores, la línea de su cuello y sus cabellos despeinados, las manos que oprimían la sábana como si estuviera en tensión. Ya puedes levantarte. Sintiéndose un poco cansado, él se sentó en el sofá que estaba junto a la chimenea. Como si tuviera adormecidas sus extremidades, ella se erigió apoyándose en el codo. ¿No tiene frío? Y mientras le decía esto, se levantó, limpiándose el sudor, y le cubrió los hombros con su chaqueta. ¿No estás cansada? Ella le sonrió a manera de respuesta. Era una sonrisa tenue, pero firme, que parecía dispuesta a no rechazar ni sorprenderse por nada. Entonces él se dio cuenta de qué era lo que le había impresionado tanto cuando ella se tendió al principio sobre la sábana. Era un cuerpo exento de deseo y paradójicamente era el cuerpo bello de una mujer joven. De esa contradicción emanaba un vacío, una extraña fugacidad, pero no era una mera fugacidad, sino una fugacidad sólida. Interesa este oxímoron porque fugacidad uno lo ve a lo que se va y acá está presente, ¿no? Esa fugacidad la hace estar ahí, ser etérea y a la vez ser material, la condición vegetal. De esa contradicción emanaba un vacío, una extraña fugacidad, pero no era una mera fugacidad, sino una fugacidad sólida. Por el ventanal caía la luz del sol, diseminada en infinitos granos de arena, y aunque fuera invisible, la belleza de ese cuerpo se estaba desmoronando también como arena pulverizada. Una multitud de sentimientos indescriptibles lo asaltaron a la vez, apaciguando incluso el deseo que lo había atormentado tenazmente durante un año. Asterisco. Se había puesto los pantalones y con la chaqueta de él sobre los hombros sostenía con las manos una taza humeante. Estaba descalza y con los pies posados suavemente sobre el piso. ¿No tuviste frío? Al repetirle él la pregunta, ella negó moviendo la cabeza. ¿No estás cansada? Me encanta la respuesta de ella. Sí, no hice otra cosa que quedarme quieta. El piso estaba tibio. Aquí está, preferiría no hacerlo. Está esta zona de respuestas como infantiles, como simples y a la vez muy profundas, en sentido común, inocente y a la vez sabio, ¿no? Y brillante, que ella tiene en las pocas frases que ella pone en juego a lo largo de la novela. Y esta es la que más me gusta. Dice, si no hice otra cosa que quedarme quieta. El piso estaba tibio porque tendría frío, ¿no? Cosa sorprendente, ella no sentía curiosidad alguna, por eso podía mantener la calma en cualquier situación. No había explorado el espacio que le era desconocido, ni tampoco había expresado sentimientos que hubieran sido naturales en esas circunstancias. Parecía contentarse con presenciar las cosas que le sucedían a su persona, o quizá en su interior ocurrían cosas tan terribles, cosas que nadie podía imaginar, que ya tenía más que suficiente con convivir con ellas en la vida cotidiana. Quizá por eso no le quedaba energía para mostrar curiosidad, para explorar o reaccionar ante todas las cosas. Lo que le hacía suponer eso era que por momentos percibía que sus ojos no tenían una serenidad meramente pasiva o de idiota, sino una gran fiereza, al mismo tiempo que ejercía una gran fuerza para contenerla. En ese momento estaba acurrucada, mirándose los pies con las manos puestas sobre la taza caliente, como una ave friolenta, pero esa pose, más que provocar compasión, mostraba una soledad sólida, como un sombreado y capaz de incomodar a quienes la miraran. Esto del sombreado, ¿no? La sombra en un dibujo hecho por un artista, donde la sombra es la soledad. Me encanta ese procedimiento, esa operación. Me llega mucho. Porque la soledad no como un adjetivo, ¿no? Sino como una condición. Tiene mucho más peso, mucho más valor. Estar sola quiere decir otra cosa. Evocó la cara de su concuñado, que nunca le había gustado y a quien ya no tenía necesidad de llamar de este modo.
Tenía el rostro seco de una persona que no creía en nada que no fuese sensorial ni basado en valores corrientes. El mero hecho de imaginar que esa boca vulgar, que solo había abierto para expresar convencionalismos, había explorado el cuerpo de Jungle, le hacía sentir una especie de vergüenza. Insensible como era, habría sabido sobre su mancha mongólica. Al imaginarlos, a ambos desnudos, pensó que eso era insultante, sucio y violento. Cuando ella se levantó del suelo con la taza vacía, él también se levantó. Recibió la taza que ella le tendía y la puso sobre la mesa. Cambió la cinta de la cámara de video y volvió a ajustar la posición del trípode. Chan, 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 chan. Vamos de nuevo. Ella asintió con la cabeza y se dirigió hacia la sábana. Como la luz del sol se había atenuado, encendió una luz de tungsteno sobre sus pies. Ella volvió a desnudarse y esta vez se tendió mirando el techo. Debido a la iluminación localizada, la parte superior de su cuerpo quedaba en sombras, pero aún así ella entrecerró los ojos como si la luz la deslumbrara. La había visto desnuda de frente en su casa, pero verla así, bellamente acostada, sin resistencia alguna, del mismo modo que lo había estado boca abajo, le provocaba sentimientos intensos, hasta las lágrimas. Sus clavículas delgadas, su pecho chato como el de un muchacho, debido a que estaba acostada, sus costillas marcadas, los muslos abiertos sin lujuria, hasta su rostro inexpresivo como un desierto, como si se hubiera quedado dormida con los ojos cerrados. Era un cuerpo del que habían sido eliminadas las excedencias en todos sus rincones. Era la primera vez que veía un ser que era capaz de decir tantas cosas con el mero cuerpo. Esta vez pintó con amarillo y blanco enormes flores desde las clavículas hasta el pecho. Si en la espalda había pintado flores nocturnas, en el pecho pintaría radiantes flores diurnas. Un lirio de la mañana de color naranja floreció en la concavidad de su vientre y sobre sus muslos cayeron profusamente hojas grandes y pequeñas de color dorado. En medio del silencio sintió como una exaltación radiante que nunca había sentido durante los casi 40 años de su vida. Se derramaba desde algún rincón desconocido de su cuerpo y se acumulaba en la punta del pincel. Deseaba prolongar lo más posible este placer. Como la luz la iluminaba solo hasta el cuello, su cara en la sombra parecía dormida. Pero como temblaba ligeramente cada vez que el pincel tocaba la parte interna de los muslos, se podía saber que estaba sensorialmente despierta. Viéndola aceptar tranquilamente todo esto, le pareció un ser sagrado, un ser que no se podía decir ni que fuera humano ni animal, o tal vez un ser que estaba entre la vegetalidad, la humanidad o la animalidad. Que muy interesante el concepto filosófico que se pone en juego de ella estar en el entre, ¿no? Bajo el pincel y olvidándose de que tenía que filmar, se quedó mirando el cuerpo y las flores que se abrían sobre él. Sin embargo, como el sol se estaba opacando y su rostro se estaba borrando por la sombra de la tarde, contuvo su ánimo y se levantó. Ponte de costado. Lentamente, como si siguiera el ritmo de una música silenciosa, curvó sus brazos, piernas y cintura y se puso de lado. Filmó sus flancos y corvas como suaves crestas de montaña y las flores nocturnas de la espalda y las flores diurnas del frente. En el último lugar filmó la mancha mongólica, que parecía una sombra verde, y después de dudarlo un momento, aunque había prometido no hacerlo, grabó de cerca su rostro, que tenía la mirada puesta hacia la ventana, que ahora estaba totalmente en tinieblas. Registró con la cámara sus labios borrosos, la sombra de sus pómulos prominentes, la frente recta que se vislumbraba entre los cabellos desparramados y sus ojos vacuos. ¡Charán! ¡Wow! ¡Qué sensualidad de entrega! ¡Cuántas sugerencias! Así que lo dejamos acá, en esta sexta entrega de La Vegetariana de Han Kang.
en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Gracias por acompañarme, gracias por hacerme saber lo que sienten en redes. Seguimos y nos encontramos la próxima semana.